Así mismo, arrancamos una edición más, un capítulo de Cuenta Regresiva, Camino al Mundial 2026 por Mensajero. Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos, a la gente que nos acompaña de diferentes lugares, desde diferentes formas, ¿sí? Desde diferentes plataformas. Bueno, estamos ahora también por nuestra plataforma de YouTube, también por la página web www.mensajerofm.org. Un abrazo grande por Facebook. Gracias. Ya está por aquí Víctor Bogado también. Víctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Neri? Un gusto, un placer saludarte a vos y a los grandes amigos de la 100.9. Sí, ya estamos con una nueva edición de Camino al Mundial. Ya compartiendo con nuestros grandes amigos todo lo que tiene que ver con este camino, con este recorrido denominado Camino al Mundial. Impresionante. ¿Y qué recorrido? Bueno, porque estamos cada vez más cerca. La pregunta hoy, la gente que está allí de repente queriendo saber cuántos días falta para que arranque la Copa del Mundo 2026 de Norteamérica, Víctor. Faltan exactamente 35 días. Qué poco, 35 pues, días. Hola tiempo, ya puedes hola día. Impresionante cómo avanzamos. Si es que estamos con la albirroja, claro que sí, estamos con la selección paraguaya de fútbol. Ahí siempre estamos escuchando nuestro fondo de paso ahí con los jugadores destacados, los que son fijo, ¿verdad? Caso de Enciso, ¿quién más? Están los jugadores. Y ahí le tenés Almirón, Gustavo Gómez, Diego Gómez. También. Y lo llamativo de la música es que ya le pone como fijo a Gastón Olveira. Sí, mirá, ahí está. Entonces, Cáceres, algo llamativo, ¿verdad? Pero el que se encargó de componer esta música cree que Olveira es el portero titular. Sí, y era mucho antes de que se confirme. Un poquito antes, ¿verdad? Ya había una sospecha, ¿verdad? Pero ya estamos aquí en una nueva edición de Camino al Mundial. Muchísimas gracias. Y arrancamos con informaciones que tienen que ver justamente siempre con Paraguay, con la selección paraguaya, con curiosidades de lo que va a ser esta Copa del Mundo inédita, Víctor. Totalmente, sí, y continuamos hablando de todo lo que tiene que ver con esta Copa del Mundo y nos encargamos de hablar del sistema táctico que va a implementar probablemente Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro se caracteriza de poner en cancha un equipo ordenado defensivamente, es lo que siempre vimos también con Paraguay, ¿verdad? Con Gustavo Gómez liderando esa zona defensiva. Paraguay se caracterizó en no recibir tantos goles. Eso es sumamente importante para ir creciendo, para ir avanzando, porque lo primero que tenés que hacer para ganar es tratar de mantener tu arco en cero, ¿verdad? Sí, totalmente. Y ahí es sumamente importante el trabajo defensivo de los defensores por un lado, y por otro lado también fundamental lo del arquero. Y ahí venimos hablando. En la eliminatoria fue Gatito Fernández, ahora por una situación atípica que él no está jugando en su club, y surgió lo de la posibilidad de Olveira, está también todavía lo de Orlando Gil, del portero de San Lorenzo de Almagro. Bueno, se sigue hablando de esas cuestiones. Luego nos vamos en la mitad de la cancha. Allí la función de Andrés Cubas fue fundamental realmente para que Paraguay pueda tener esa recuperación rápida. Un jugador volante recuperador, no es tan grande, pero es muy buen recuperador. Y bueno, a partir de allí Paraguay empieza a mover la pelota hacia adelante. Ahí aparece Almirón, Diego Gómez, en el caso también de Sosa también por momento también. Y arriba, por supuesto, la presencia de Julio César Enciso y Tony Sanabria. Un equipo ordenado, práctico y directo es lo que siempre presenta Gustavo Alfaro a la hora de poner en cancha a su equipo. Totalmente, así mismo, ¿verdad? Y el sistema táctico del profe Alfaro, del cazador de utopías imposibles, especialmente en su etapa actual con la selección paraguaya de fútbol, se define por el pragmatismo estratégico que prioriza siempre el orden defensivo, la recuperación de la identidad histórica del equipo, y su enfoque obviamente no es rígido, sino que se adapta según el rival y las circunstancias del partido para poder maximizar también la fortaleza de sus jugadores. Pero por supuesto Alfaro ha implementado conceptos claves para revitalizar la albirroja. Obviamente no podemos dejar de hablar del trabajo de la presión constante, marcaje férreo que tiene la albirroja, que busca que el equipo sea corto y cerrado en el centro del campo para obligar al rival a jugar por fuera, donde es más fácil
después recuperar la pelota. Pero algo que no podemos dejar de decir es del factor psicológico y valores. Más allá del dibujo de la pizarra, Alfaro enfatiza recuperar la garra, sacrificio y solidaridad. Su gestión se apoya fuertemente siempre también en la motivación y en convencer al jugador de su capacidad competitiva. Claro que sí, porque tenemos jugadores importantes que también se destacan en el fútbol internacional y queremos verlos a ellos en esta Copa del Mundo, Víctor. Es lo que logró Gustavo Alfaro, Sí. lograr que podamos volver a confiar en esta selección. Sí. Primero, que los jugadores puedan volver a confiar en sí mismos, ¿verdad? En su talento, en su capacidad, porque hace 2 años atrás, ¿verdad? Cuando la selección estaba muy mal, Gómez era campeón de América con Palmeiras, era el mejor de Sudamérica, lo mismo también Almirón en Europa, y tantos jugadores que estaban brillando, pero vistiendo la camiseta de la albirroja le costaba un poco, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, totalmente. Y llegó este señor y cambió el panorama. Cambió totalmente el panorama. Se volvió- Cambió la mentalidad. Cambió la mentalidad. Cambió el chip. La gente volvió a creer, a valorar la selección, a respetar esta casaca, esta albirroja, y de ahí en más el equipo fue mejorando. Y nosotros continuamos hablando de todo lo que tiene que ver con esta Copa del Mundo, inédita Copa del Mundo. 48 selecciones, 16 sedes, 104 partidos y un detalle no menor, más de 5.000 millones de espectadores que van a estar viendo esta competición tan importante que se va a estar organizando en Estados Unidos, México y Canadá. Y nos quedamos una vez más en México. Ya veníamos hablando del Estadio Azteca, este hermoso coliseo que va a volver a albergar la inauguración de una Copa del Mundo el 11 de junio, que justamente México va a estar recibiendo la visita de Sudáfrica. Este estadio tiene la capacidad para unos 83.000 espectadores, Neri. Impresionante. Sí, mucha gente. Imponente realmente este coliseo de México, que va a volver a albergar la inauguración de una Copa del Mundo, y por supuesto también todos los ojos, los 5.000 millones de espectadores van a estar atento de lo que pase en esa cancha en ese 11 de junio. Ultimando detalles para lo que va a ser el partido inaugural, justamente en México versus Sudáfrica. Era un partido que me parece va a ser sumamente importante. Y también, hablando de lo importante, queremos verle siempre a los máximos jugadores, las figuras que ya están aseguradas por sus selecciones, por sus respectivos técnicos, pero también queremos ver si algunas de las estrellas del fútbol mundial que no están todavía seguros de que sí van a estar o no. Bueno, una de ellas, por ejemplo, es el caso de Neymar, de lo que se habla tanto hoy. Príncipe Neymar. Sí, Neymar, que estuvo hace poco también jugando en la cancha del 2 de mayo en Pedro Juan Caballero, donde fue aclamado también por la gente. Mucha gente quería salir foto con él. La participación de Neymar, y justamente esa gente que fue a la cancha el 2 de mayo, el reciente partido en un empate nuevamente con el equipo paraguayo de Recoleta por la Copa Sudamericana, pedía justamente para que Neymar esté en la Copa del Mundo, ¿verdad? Le pedían al técnico Ancelotti que lo considere, pero la participación de Neymar Jr. en la Copa del Mundo es actualmente una de las mayores incógnitas en Brasil. Ya que su inclusión en la lista definitiva se va a anunciar, probablemente hay una fecha, 18 de mayo. Después del Día de la Madre, después de los festejos aquí en Paraguay, probablemente tengamos novedades con relación a esa información. Depende. ¿Depende de qué? Estrictamente también de su estado físico y del criterio, obviamente, del técnico Carlo Ancelotti, ¿verdad? Porque estamos viendo informaciones, noticias de último momento, de las últimas horas, de casos polémicos, donde se le involucra nuevamente a Neymar Jr., pero veremos. Tras superar diversas cirugías, aparte de todo eso, Neymar ha vuelto a jugar con el Santos, ¿verdad? Y veremos qué pasa. En los próximos días probablemente vamos a tener ya la información más segura de que si realmente, finalmente, Neymar será convocado o no para la selección canariña de Brasil. Pregunta. Neri Alberto Cristaldo, para vos, ¿Neymar juega la Copa del Mundo? Hasta ahora creo que no. Hasta ahora crees que no. Creo que no. Entonces, esa fue la respuesta de Neri Alberto Cristaldo, y nosotros, por supuesto, le seguimos acompañando en este apasionante camino. Volvemos en la historia, en el año 1974, en Alemania Occidental. Sí. Se Copa del organizaba esta Copa del Mundo.
la música, que siempre es parte también del fútbol. El fútbol es nuestra vida. Sí, ese era un poco el eslogan, ¿verdad? El eslogan de esa... yo no sé si se pronuncia bien así, ¿verdad? Porque estaba en alemán, ¿verdad? Por ahí Ricardo me va a corregir. Football is unser Leben. Algo así, ¿verdad? Está salido. Peco Yagua. No, ese es en alemán, ¿verdad? Estoy practicando los plotis también, alemán bajo. ¿Puedes volver a repetir? El football is unser Leben. El fútbol es nuestra vida. Que transmitía justamente esa letra. Ricardo dio lo que... Sí, dio lo que. Está bien. Excelente. Esa era la canción, ¿verdad? ¿Qué año decía vos? 1974, y tuvo un enorme impacto social porque acercó más a los jugadores con el pueblo, mostró el fútbol como parte de la cultura alemana y generó un ambiente festivo durante el torneo. Fue una de las primeras canciones mundialistas en alcanzar gran popularidad comercial. La letra reflejaba que el fútbol no era solamente un deporte, sino una emoción colectiva capaz de unir generaciones. Mira poco. ¿Y qué es lo que fue el único himno o la música que cantaron los propios jugadores? Es un detalle sumamente importante. Los propios jugadores. Escucha esto, ¿eh? Ahí está el fútbol en nuestra vida, grabada en 1973 por la propia selección de fútbol de Alemania Federal como himno popular para el Mundial del 74, como Víctor nos comentaba, interpretada por leyenda. Acá en esta canción, ¿sabes qué cantaba? La leyenda Beckenbauer. El Kaiser. Sí, el Kaiser, Gerd Müller. La letra obviamente transmitía un mensaje de unidad, sacrificio y pasión absoluta por el deporte. Ayer hablaba con algunas personas también que suelen seguirnos, suelen escuchar RM Deportes. Saludo allí a la gente que siempre nos acompaña también. Saludo para Hernán Martínez. Bueno, él me decía que ayer le gustó mucho la canción, el himno de 1970 de México. Mirá, sí, porque está atento, ¿verdad? La gente está atenta y de paso conociendo, recordando cuáles fueron las canciones, los himnos de los diferentes mundiales que se desarrollaron a lo largo de la historia. Pero esta es la canción que se convirtió en un símbolo de la disciplina, alegría alemana de la época, acompañando al equipo hasta su coronación como campeona del mundo, porque fue campeón, tengo entendido, Alemania. Sí, Alemania se consagró campeón en esa edición. Y de esta manera nosotros de a poco vamos llegando ya a la parte final de esta edición de Camino al Mundial, Neri, y por supuesto queremos dejarle una porción de la palabra de Dios a nuestros amigos. Hebreos 12:1 dice: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Queridos amigos, muchas gracias. Recuerden que esto ustedes los pueden volver a ver en YouTube. Radio Mensajero Camino al Mundial. Pueden dejar sus comentarios, sus likes, que por supuesto nosotros lo valoramos muchísimo. Bueno, será esta mañana con otra edición de Cuenta Regresiva Copa del Mundo 2026 y nos vamos con esta canción de 1974, Copa del Mundo de Alemania.